con un tamaño mucho mayor, por lo mismo con un peso mucho mayor que hace que por gravedad, ¿cierto?, tiendan a caer y afectar superficie. Sin embargo, también existe la generación de aerosoles y de microgotitas que se suspenden en el aire por mucho mayor tiempo. Ya esto ha sido, de nuevo, sujeto de estudio. Hay distintas teorías con respecto a esto, se han visto en distintos estudios, en distintas condiciones, pero en condiciones en las cuales no se afecta, ¿cierto?, por el ambiente, por lo que pueden ser corrientes de viento, etcétera, podemos ver que esto ha sido lo que ha determinado, ¿cierto?, estos 6 pies que le llaman los gringos, 1,8 metros, 2 metros, 1,5 metros, que es esta distancia social que tenemos que tratar de mantener, ¿cierto?, y respetar. Sin embargo, claramente esa distancia está mucho más pensada en estas gotas mucho más gruesas que hablan de las que pueden de alguna manera afectar y no considera, ¿cierto?, los aerosoles que en muchos casos se ha visto que pueden alcanzar incluso 8 metros de distancia. Ya hay estudios que incluso se han realizado aquí en Chile, en la Universidad de Concepción, que incluso hablan de 11 metros, por ejemplo, en condiciones de viento, etcétera, en condiciones de viento favorable incluso, podrían alcanzar incluso 11 metros de distancia, ¿ya? Lo cual habla de lo importante que es de este distanciamiento social, de el tratar de evitar de estar en contacto directo con las personas, sobre todo con personas que estén manifestando síntomas, ¿ya? Y bueno, obviamente es así que hemos visto que se nos ha exigido, ¿cierto?, por parte de la autoridad sanitaria, el uso, ¿cierto?, de tapabocas, de mascarilla, de barbijo, para evitar, ¿cierto?, y utilizarlo como barrera para evitar esto mismo, ya esta propagación muy alta, sobre todo en los casos de personas que estén siendo afectadas. Ahí se han realizado distintos estudios que demuestran, ¿cierto?, esta capacidad de poder detener, ¿cierto? También hay que tener en cuenta las características, ¿cierto?, de las mascarillas y etcétera, pero en ese sentido la barrera física que impone una mascarilla ayuda, ¿cierto?, a evitar esta propagación, sobre todo de los aerosoles también. Actualmente no hay evidencia, y esto lo conversamos y lo debatimos fuertemente en el webinar anterior, pero todavía esto se mantiene. No hay evidencia de que este coronavirus se pueda transmitir a través de los alimentos, ¿ya? Eh, sí, principalmente la vía de contagio de este virus es a través de personas infectadas en contacto con otras personas, ¿ya? Y muchas veces por estos síntomas de tos, estornudo, etcétera, que luego entran en contacto con las personas, ¿ya? Esto ha sido manifestado de manera muy importante por parte de la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto? En el sentido de hacer hincapié de que los alimentos no están siendo considerados como un vehículo de transmisión de este virus, ¿ya? ¿Cómo se transmite? Bueno, como le habíamos dicho, a través, ¿cierto? En esta vía podemos ver, ¿cierto?, la generación de los aerosoles que pueden llegar hacia un individuo que pueda ser susceptible, ¿cierto? Luego tenemos estas droplets, estas gotas más grandes, ¿cierto?, que hablan también de que pueden ser susceptibles en contacto directo si yo estoy muy cerca de una persona que está tosiendo, una persona que está estornudando. Pero lo que puede ocurrir también es que estas gotas, ¿cierto?, tengan contacto con algún elemento, con algún material, ¿cierto? Que luego yo entre en contacto con mi mano y eso lo lleve obviamente a mi cara, a mi boca, etcétera, y ese contacto directo luego ya se traduzca en una contaminación. Es así que los alimentos podrían ser considerados como un elemento a considerar, ¿cierto? Y no solo los alimentos, sino también las superficies de contacto, ¿ya? Es ahí que la vía de transmisión, esta vía de transmisión es donde estamos empezando a trabajar para ver, bueno, cómo poder mitigar ciertos efectos que puedan cierto, afectar la transmisión y aumentar la posibilidad de contagio, ¿ya? Hemos visto también información respecto a estudios que hablan de que el coronavirus, de nuevo, puede contaminar y sobrevivir en superficie. Ya vamos a verlo un poco más en detalle más adelante, pero los virus son capaces de poder de alguna manera subsistir, sobrevivir, ¿cierto?, en una superficie.
Y hay estudios que ya lo avalan, ¿cierto? Esto fue una investigación de Dormalen, Van Dormalen, que de hecho la Organización Mundial de la Salud lo tomó, es el estudio, ¿cierto?, que apareció en el New England Journal of Medicine, que apareció harto en las noticias, que hablaba, ¿cierto?, de cómo crecía, cuánto tiempo se quedaba en la superficie, y ahí de alguna manera empezó el pánico colectivo, ¿cierto?, sobre todo cuando incluso vimos que el virus era capaz de, por ejemplo, sobrevivir por 24 horas en cartón, ¿ya? Se hablaba, ¿cierto?, estas de 72 horas, hasta por 72 horas en superficies como plástico, ¿cierto?, y acero inoxidable, y 4 horas, ¿cierto?, bastante, o sea, menos en tiempo, en una superficie como cobre, que también tiene, ¿cierto?, las características de ser un material que puede presentar propiedades antimicrobiológicas, ¿cierto?, que eviten el crecimiento microbiológico. Sin embargo, así todo también tiene la capacidad de poder, de alguna manera, sobrevivir por un tiempo. Esto hay que considerar que todas estas pruebas, todos estos ensayos, se hacen en condiciones controladas de laboratorio, muchas veces con concentraciones que son muy altas, ¿ya? Que buscan de alguna manera evaluar, ¿cierto?, el efecto en una situación de alta carga y probablemente en condiciones de control de ambiente, ¿ya? Aquí hay temperatura controlada, aquí hay humedad relativa controlada en el ambiente, lo cual claramente también nos dice que muchas veces no es tan extrapolable a situaciones de la vida real, ¿ya? Muchas veces se habla de que incluso en el ambiente podemos tener efectos de la radiación, ¿cierto? UV, que pueden estar afectando, y lo vamos a ver un poco más adelante, ¿cierto? La sobrevivencia del virus, cuando, por ejemplo, son expuestas las superficies a los rayos del sol, etcétera, ¿ya? Pero es importante mencionar, ¿cierto?, que desinfectantes domésticos comunes podrían eliminar este virus de manera fácil, y lo vamos a ver un poco más adelante en detalle cuáles podrían ser. ¿Puede el virus crecer y sobrevivir en alimentos? No puede crecer, ¿ya? Eso es un poco uno de los temas a evaluar. Por el momento no hay evidencia que hable que el virus pudiese crecer, se pudiese reproducir, ¿cierto? Esto un poco se diferencia con las bacterias, por ejemplo, que las bacterias en general, cuando están en contacto con los alimentos, son capaces de crecer. Y esto ocurre básicamente porque los virus requieren de un huésped vivo, ¿ya? Requieren en este caso, por lo mismo, para multiplicarse, un huésped vivo, que puede ser en este caso una persona o puede ser un animal, ¿ya? Por lo mismo, es muy importante esto considerarlo. Sin embargo, como ya lo dijimos, ¿cierto?, pueden sobrevivir en objetos y en superficie. No se sabe mucho a cuánto tiempo podrían sobrevivir en alimentos. Todavía no hay evidencia que lo esté, que avale, por ejemplo, y que haya estudiado esto, pero probablemente va a ser uno de los temas a ir evolucionando en la investigación en el corto plazo. Y tampoco se sabe la cantidad, ¿ya? O sea, la concentración de este virus, la carga viral de este virus, por así decirlo, que pudiese ser responsable para enfermar a una persona, ¿ya? ¿Cómo controlar el virus, cierto? Bueno, hablamos de la desinfección, ¿ya? Esto es uno de los temas más, de alguna manera, reconocidos para poder higienizar una superficie, en las cuales se ha hablado que en el caso del hermano del COVID, del SARS-CoV, que es el hermano, ¿cierto?, de este virus, coronavirus, el coronavirus actual, se hicieron estudios en los cuales, claro, una superficie, una higienización, una desinfección con hipoclorito de sodio al 0,1, peróxido de hidrógeno 0,5 y etanol entre 62 y 71, generalmente sobre 70 es lo ideal, pero estudios hablan de que podrían reducir significativamente esta inefectividad de poder sobrevivir en superficies. Hemos escuchado, ¿cierto?, que estos desinfectantes son capaces de poder afectar la membrana, ¿cierto? Cuando vemos esta foto, y un poco lo veíamos en la anterior, ¿cierto? Existe una membrana lipídica que cubre, ¿cierto?, el virus. Esto se vería muy afectado, ¿cierto?, por estos sanitizantes. Por lo mismo se extrapola que podría afectarlo de Aníbal. buena manera. ¿Sí? 5 minutos, Aníbal. Voy, chuta.
Bueno, en ese sentido podría ser inactivado por la luz también, se ha dicho, por la exposición térmica, ¿cierto? Las temperaturas, pH tanto altos como bajos, ¿cierto? Podrían afectarlos también. Se espera un efecto que podría ser similar con este coronavirus. ¿Cómo controlarlo? Bueno, lavado de manos, 20 segundos lo hemos escuchado bastante, y por sobre todas las cosas estos 4 pasos como son limpiar, separar, cocinar y enfriar, ¿ya? Eh, Vamos a volver un poco a lo básico para poder controlarlo. La situación actual, ya lo sabemos, ¿cierto? Se declaró pandemia el 11 de marzo, 188 países afectados, tenemos los casos, y en general las recomendaciones han sido de distanciamiento social, aislamiento y evitar contacto entre personas en general, ¿ya? La situación actual en Chile, la cadena de alimentos fue declarada como servicio esencial, por lo tanto sigue funcionando desde la producción de alimentos, desde las operaciones agrícolas hasta la comercialización. Vemos los supermercados, los almacenes funcionando sin ningún problema. ¿Cómo tenemos que adaptarnos? Bueno, hay que hacer un seguimiento muy importante a lo que son las regulaciones de inocuidad a través de lo que manifiesta, ¿cierto?, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura y Achipia. Por sobre todas las cosas hay que reforzar las buenas prácticas de higiene y los procedimientos operativos. En higiene personal es fundamental fortalecerla, y en informaciones podemos encontrar, ¿cierto?, que el gobierno ha puesto a disposición, por ejemplo, a través de en páginas web, información sobre el coronavirus. Tanto el Ministerio de Agricultura como Achipia también han puesto a disposición de muy buena calidad, con los últimos, de alguna manera, las últimas recomendaciones. ¿Y cómo tenemos que tratar de adaptarnos? Bueno, todos tenemos, ¿cierto?, de alguna manera, estos procedimientos de gestión de la inocuidad incorporados en nuestras operaciones. Ya tenemos una práctica de manufactura, algunos tenemos cierto análisis de riesgo de peligros en puntos críticos de control, el HACCP, BRC, etc. Importante es volver a revisarlos y a fortalecerlos, por sobre todas las cosas. Y es muy importante volver a realizar un análisis de riesgo, o realizar un análisis de riesgo si no se ha realizado, siempre considerando este nuevo problema, ¿ya? Fortalecer la educación y la capacitación de los profesionales, en general los trabajadores, en temas de prevención y en temas de características de la problemática, que entiendan bien cuáles son los síntomas, entiendan bien cuáles son las características y cómo podemos evitarlo y por qué lo podemos evitar de esta manera. ¿Cómo podemos adaptarnos? Quizás también fortaleciendo y reforzando nuestros elementos de protección personal. La industria de alimentos siempre ha utilizado ciertos elementos de protección personal. Es muy importante volver a repasarlo, ¿cierto? El correcto uso de la mascarilla, el correcto uso de los guantes, y quizás no confiarnos con el uso de los guantes también para siempre mantener, ¿cierto?, el lavado de manos como la primera medida importante. El distanciamiento físico, y esto lo vemos, por ejemplo, en el caso de lo que ocurrió con la industria de carnes en Estados Unidos, que se ha visto fuertemente afectada por el coronavirus. El distanciamiento es muy importante, quizás ver la manera de físicamente poder separarlo, ¿cierto? Aquí podemos ver estas micras entre trabajadores, tratar de aumentar la distancia. Acá vemos otro tipo de separadores físicos que evitan, ¿cierto?, el contacto entre personas. Acuérdense que aquí el distanciamiento social es el que nos importa. Acá podemos ver, por ejemplo, distanciamientos por lo menos de 1 metro entre una persona y otra, pero sí aquí hay que considerar que quizás hay que alternar las posiciones cuando tenemos líneas de selección. Sabemos que esto puede afectar claramente la productividad, porque vamos a tener menos capacidad de poner más gente, ¿cierto?, a trabajar en alguna línea, pero esto nos puede ayudar, ¿cierto?, a mitigar los efectos de transmisión. Controlar los síntomas. Qué importante es quizás poner controles rutinarios, como hemos visto, ¿cierto?, de controles de temperatura, cuestionarios de salud, y mantener, ¿cierto?, esa información actualizada y en constante contacto con los trabajadores. Muchas empresas han implementado, ¿cierto?, controladores de temperatura a través de cámara, que incluso se pueden instalar, ¿cierto?, sobre las operaciones, sobre las líneas de proceso, lo cual permite, ¿cierto?, que esto se mantenga y lo podamos hacer en tiempo real de alguna manera. Fortalecer limpieza y sanitización de superficies de contacto, ¿cierto? No solo lo que siempre hemos lavado, ¿cierto?, las superficies de contacto directo con los alimentos, sino que también las superficies de contacto del personal, las manillas, ¿cierto?, las barandas, las puertas, ¿cierto?, etcétera. ¿Qué hacer? Bueno, esto era un caso positivo, esto se lo voy a dejar disponible, pero en un caso positivo es muy importante elaborar un plan en el caso de que nos ocurra un caso positivo, cómo trabajarlo. Se habla mucho de separar a ese trabajador en el caso que dé, ¿cierto? Ver maneras y de gestión de que abandone rápidamente el lugar. Estas son recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y la FAO.
ya limpiar y sanitizar todas las superficies, hay que notificar a todas las personas que hayan tenido contacto con el trabajador. También habla de qué hacer y qué establecer para que la persona pueda volver al trabajo, ¿cierto? Que pueda retomar labores solamente cuando no tenga síntomas y haya dado negativo en 2 pruebas PCR positivas, en dos pruebas negativas de PCR, ¿ya? ¿Qué hacer con las empresas de transporte? Bueno, evitar que se bajen, que tengan contacto, por lo mismo tratar de higienizar las manos antes y después de entregar los papeles. Esto es un poco como lo que nos pasa cuando pedimos comida a domicilio, nos dicen lávese las manos antes y después de que recibe el paquete, etc. Tomar todas las medidas de precaución a la hora de la descarga. Solo quizás un poco para ir cerrando, el ejemplo de lo que está ocurriendo con Estados Unidos y la industria de carne es muy interesante. Tiene 130.000 trabajadores a nivel nacional y han ocurrido 4.000, casi 5.000 contagios, en los cuales han ocurrido 20 muertes. Ellos ya han visto que tienen problemas para poder, obviamente, generar dificultades en el distanciamiento social y además la higiene del lugar del trabajo es muy importante. Es así que se han tomado estas medidas que, como les comentaba, de poner estas pantallas entre ellos, tratar de fortalecer esa distancia entre trabajadores, ¿ya? Solo un poco para cerrar, es fundamental proteger la salud de estos trabajadores, ¿cierto? De la producción, tenemos que mantener la cadena funcionando. Una de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud es que la industria de alimentos no puede parar, es muy importante mantener la cadena en funcionamiento. Hay que reforzar las medidas de higiene del personal, de todas maneras, hay que generar programas de capacitación, esto lo hemos hecho siempre. Yo creo que la industria de alimentos está muy bien preparada en el sentido que siempre hemos estado en educación constante con nuestros trabajadores, hay que seguir fortaleciéndola y en este caso incluyendo, ¿cierto?, esta nueva problemática. Fortalecer nuestro sistema de gestión de inocuidad y obviamente mantenernos actualizados respecto a las nuevas recomendaciones, medidas y regulaciones. ¿Ya? Muy importante. No sé si anduve bien con el tiempo, Michelle, pero eso sería todo por mí. Muchas gracias, Aníbal. Sí, estamos bien con el tiempo, tenemos espacio, incluso podemos hacer una o dos preguntas. Si alguien quiere hacer alguna consulta a Aníbal, puede utilizar el chat para ello. De lo contrario, si no tenemos preguntas, bueno, le damos nuevamente las gracias a Aníbal por su presentación muy interesante y muy complementaria con lo que ya vimos la semana pasada. Aquí hay una pregunta, Aníbal. ¿Sí? Sí. Sí, el ácido peracético destruye el virus. Hay, de hecho, recomendaciones, o sea, hay estudios que hablan de que sí, el ácido peracético lo podría destruir. Sin embargo, uno de los refuerzos ha sido el utilizar sanitizantes basados en soluciones hidroalcohólicas. ¿Ya? El alcohol, por cierto, ha sido el higienizante, el compuesto higienizante que más efectividad ha manifestado. Por lo mismo, se recomienda el uso de soluciones hidroalcohólicas, alcohol de 70, etcétera. Sin embargo, como dices tú, claro, el ácido peracético, cloro, el amonio cuaternario también, son efectivos y también han presentado cierta efectividad en los estudios. A ver, aquí Michelle seguir, me pregunta, ¿las mascarillas utilizadas en salas de proceso deben tener ciertas características, pueden ser reutilizadas? A ver, aquí es muy importante entender de que, y esto se ha puesto en manifiesto que las operaciones de alimentos, el personal no tiene necesariamente que utilizar, por ejemplo, todos los implementos de seguridad como utilizan, por ejemplo, los trabajadores de la salud. Aquí no estamos, ellos obviamente trabajan con un nivel cierto de implementos de estos EPP, que le llaman, ¿cierto?, los elementos de protección personal, que es mucho más compleja porque obviamente están tratando con el problema directamente. Por lo mismo, las mascarillas pueden seguir siendo las mismas mascarillas que hemos utilizado siempre, no hay problema. El hecho de que puedan ser reutilizadas, idealmente no, a no ser de que que puedan ser lavables, pero en teoría aquí deberían seguir siendo las mascarillas desechables que normalmente se utilizan en una empresa. El uso de guantes es recomendable, pero siempre fortaleciendo el lavado de manos. O sea, el uso del guante no reemplaza el lavado de manos. Además, es muy importante entender de que el uso de guantes tiene que tener un tiempo limitado también. Acuérdense que la superficie o el material en el guante también va a poder ser sujeto, ¿cierto?, de contaminación. Por lo tanto, también es importante establecer quizás tiempos de uso de guantes, etc. La luz solar también destruye el virus.
A ver, eso tiene que ver un poco con lo que, o sea, los rayos UV, de hecho el espectro UVC ¿cierto? Es el que es efectivo a la hora de inhibir el virus, ¿ya? Sin embargo, claro, la luz solar obviamente cuenta con una carga de rayos UV, pero muchas veces no tenemos conocimiento exacto de cuánto es la radiación. Entonces, así como ponerlo al sol y se va a esterilizar, no, ¿ya? Por lo mismo, si yo tengo una luz UV certificada que emite una cierta luz de banda, cierto UVC, eso sí podría ser más efectivo. De hecho, hay algunas empresas que ya están empezando a comercializar luces UV para poder sanitizar superficie. Yo también me quedaría más con la higienización utilizando alcoholes, soluciones hidroalcohólicas, etc. Bien. A ver, no sé si me alcanza el tiempo, Michelle, porque hay varias preguntas. ¿Qué opinas del uso de amonio cuaternario? Sí, a ver, sabiendo que este compuesto está en salida, claro, a ver, aquí nos encontramos con muchos temas asociados a que la industria alimentaria ya se venía cuestionando el uso ¿cierto? De químicos para la sanitización. Los cloros, ¿cierto? Los amonios en general, de repente generan, cuando son mal utilizados, a todo esto, entender de que también a eso ha generado un problema. Las intoxicaciones por cloro han aumentado. Es muy importante conocer, ¿cierto? Las dosis y las concentraciones a utilizar. Siempre que sean efectivas, ¿cierto? Y que estén validados, es muy importante utilizarlo. Eh, Obviamente que hay compuestos que quizás en otros mercados pueden ser no tan recomendados, pero para efectos de lo que tiene que ver con el COVID, como les digo, las soluciones hidroalcohólicas son las que más han dado resultados. Bases de papel, sí, bueno, ahí la verdad que se habla mucho de generar estas, por ejemplo, una brisa, una bruma, asperejar de alguna manera los materiales, pero de nuevo, allí la posibilidad de que puedan tener en cartón, que pueda crecer, tampoco es muy alta. Hay que tratar de quizás atacarlo antes, evitar de que entre a nuestra operación. No se encuentra un animal. Ya, bueno, la pregunta de Katy es muy interesante porque no quiero polemizar, pero el tema con la industria de carne habla de que ha sido una de las industrias que se ha visto fuertemente afectada. Es probable de que los animales que llegan a faenas también puedan, cierto, portar el virus. Entonces, por lo mismo, también puede ser un problema. Claramente los animales pueden portar este virus, este tipo de virus. Acuérdense de la gripe aviar, que también era el H1N1, que también, en este caso, era ave, ¿cierto? Los animales pueden portarla. Entonces, por lo mismo, las operaciones que trabajan con animales tienen que tener mucho cuidado. Pero a diferenciación de lo que puede ser un animal vivo, un animal muerto, eso no está, de alguna manera, seguimos de alguna manera con el convencimiento de que no existe la posibilidad de transmisión a través del alimento. ¿Ya? Bien, estamos en el tiempo, Ahora el Aníbal. tiempo, vale. Vamos las otras preguntas las vamos a responder por interno vía correo electrónico para no abusar de la paciencia de Andrés que está esperando ahí. Sí. Muchas Vale. gracias de nuevo, Aníbal. Sobre la transmisión zoonótica, hay que decir que no hay ninguna evidencia. ¿No? Los animales no transmiten el COVID, lo que sí podría haber al igual que un embalaje o una caja o una cinta transportadora en la industria de alimentos que podría estar contaminada con el virus y podría entrar en contacto con alguien y ese alguien podría infectarse, ese podría ser el mecanismo. Zoonótica, hasta aquí, transmisión de animales domésticos, animales productivos hacia los trabajadores no se ha reportado. Se han reportado algunos casos de gatos que han tenido presencia de COVID, que no han hecho la enfermedad, pero y de tigres en el zoológico de Nueva York, se sospecha que son los cuidadores los que han contagiado a los animales y no al revés. Bien, estamos en el tiempo. Muchas gracias de nuevo, Aníbal. Muy interesante la presentación y las preguntas. Le vamos a dar la palabra entonces ahora a Andrés Chechman. Él es analista senior de investigación en Euromonitor Internacional, una empresa por todos nosotros muy conocida en relación a la generación de información en torno a los temas de interés para el desarrollo de la industria. Y Andrés nos va a presentar
una mirada del impacto del COVID en la industria de los alimentos procesados, ¿sí? En la perspectiva de cómo esto puede llegar a afectar o va a afectar en el mediano plazo el desarrollo de la industria de este tipo, en este tipo o en esta categoría de productos. Le doy la palabra a Andrés. Muchas gracias. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Voy a compartir mi pantalla. A ver. Bueno, ahí están viendo. ¿Se ve? Sí, se ve bien, se ve bien. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Es un gusto estar acá. Gracias por invitarnos. Bueno, ojalá podamos contribuir a ayudar a los emprendedores que están presentes. Y bueno, como decía, es un gusto para nosotros participar de esta actividad. Bueno, hoy voy a presentar el impacto del coronavirus en la industria de alimentos envasados. Primero voy a contarles brevemente qué es Euromonitor para los que no lo conocen. Después voy a dar un panorama económico y voy a hablar del impacto del coronavirus en la industria. Y finalmente las implicancias de mediano y largo plazo. ¿Qué es Euromonitor? Es una empresa, es una consultora de investigación de mercado y consultoría. Tenemos 15 oficinas en el mundo, de las cuales una está en Santiago, en las Américas también tenemos una en San Pablo y una en Chicago. Además de oficinas tenemos analistas en más de 100 países del mundo y eso nos permite entender qué está pasando en varios países del mundo. Investigamos alrededor de 30 industrias en forma continua, una de ellas alimentos envasados, donde yo estoy enfocado, pero también tenemos, como decía antes, una división de consultoría. Entonces, bueno, vamos con el panorama económico. El coronavirus ha impactado en 4 áreas, fundamentalmente en el mundo de los alimentos. En primer lugar, en el entorno macroeconómico, hay un impacto macroeconómico muy negativo, un aumento del desempleo por cierres de prácticamente sectores completos de la economía. La cuarentena obligatoria también está impactando, por supuesto, en el comercio y en los restaurantes y en muchas actividades. Por otro lado, hay problemas en la cadena de abastecimiento. Hubo un aumento de la demanda muy fuerte en retail en poco tiempo y eso provocó cambios en la cadena y también por el cierre de food service, ¿no? Después también hay posibles restricciones al comercio exterior por el cierre de fronteras, por un tema de seguridad que complicaría más la situación, pero todavía no ha sucedido. Después hay un cambio fuerte en los canales de distribución. Como decía, se cerró el food service prácticamente y también los canales institucionales, o sea, oficinas, escuelas, y por eso hay una migración de ocasiones de consumo al hogar. Y además hay un aumento fuerte del e-commerce, y finalmente hay un impacto en el consumo, en el consumidor, que al inicio se sobreestoqueó, o sea, toda la gente que pudo se compró de más, y ahora se hacen menos compras con carros más llenos, los packs en general son de mayor tamaño, y también esto tiene relación con la búsqueda del value for money, ¿no? de obtener valor por el dinero propio. Ahora vamos a detallar un poco de todos estos temas. Bueno, en cuanto al entorno macroeconómico, como decía, el sector de food service es uno de los más impactados. Este es un artículo del Diario Financiero, donde vemos que el dueño del restaurante Don Peyo, que muchos lo deben conocer porque es un restaurante muy tradicional de acá de Santiago, dice: la pandemia nos vino a liquidar a todos, la industria gastronómica completa ya estaba de rodillas desde octubre. Y lo que dice es que las ventas por delivery, que es como la alternativa que hay ahora, no alcanzan ni el 10%. Del total anterior. Entonces, es un ejemplo que muestra los problemas de este sector, ¿no? Otro sector muy afectado es el sector turístico, que si bien no es un sector de alimentos, sí impacta en toda la economía, ¿no? Porque es un sector importante de la economía que al estar prácticamente cerrado también afecta a la economía en general. Y acá hay un caso que ilustra lo que está pasando, que es un tweet de Marriott, de la cadena Marriott de hoteles, donde el CEO explica la situación y dice que es la peor crisis en 92 años de Marriott, que el impacto económico es más fuerte que el 9/11 y la crisis financiera de 2009 combinados, que en esos momentos tuvieron una caída del 25% en facturación promedio en el mundo,
en el peor trimestre, y en este caso cayó entre un 75 y un 90% de la facturación, o sea, mucho más, que cientos de hoteles cerraron. Y bueno, y como nota final de optimismo dice que lo que ocurre en China, que ya está saliendo de la pandemia, les trae un poco de optimismo. Entonces, así como el turismo, el food service, el entretenimiento, todos esos sectores están con problemas, bueno, eso va a impactar finalmente en el Producto Bruto Mundial. Acá vemos una comparación entre el Producto Bruto que se esperaba, el crecimiento del Producto Bruto que se esperaba antes del coronavirus a principio de año, para 2020, que era alrededor de un 3%, y hoy, después del coronavirus, se espera mínimamente una caída del 3%, y una recuperación en 2021, que va a depender también de si se encuentra la cura, la vacuna, ¿no? Y en Chile sucede algo parecido. Para este año se esperaba un crecimiento de alrededor del 1% antes del coronavirus, y hoy se espera una caída de un 4% del Producto Bruto. Esto va a tener también efectos sobre el desempleo. El desempleo en Chile ya venía creciendo de 2015 hasta el 2019, y había llegado a un 7%, pero para 2020 ya se espera mínimamente un desempleo de un 9%, casi en promedio. Y en Estados Unidos, para tomar un caso también importante, acá el desempleo venía cayendo hasta 2019, había llegado a un 3,5% en 2019, y hoy, para 2020, se espera un desempleo de más de un 10%, para que tengan una noción de lo que está pasando. En cuanto al impacto, eso en cuanto al impacto en la macroeconomía, un resumen de lo que está pasando en la macroeconomía. En cuanto al impacto en la cadena de abastecimiento, como decía, bueno, hay posibles demoras en el comercio exterior, y ahí lo que vemos es, lo que es importante ver es el valor de las importaciones agrícolas por región, por continente, y lo que vemos es que Europa Occidental y Asia Pacífico son los dos continentes donde ellos tienen más importaciones agrícolas, entonces podrían ser más afectados en caso de que sucediera esto. Y también lo que vemos es una optimización del portfolio, ¿no? Hay un foco en los principales SKU de parte de las empresas porque tienen que abastecer la mayor demanda, y los nuevos productos están en suspenso. Hay un ejemplo que es el de Arla en el Reino Unido, que suspendió la venta de sus cartones de leche de medio litro y también la leche descremada para poder aumentar la producción total. Otro ejemplo, Conaprole en Uruguay tuvo que usar envases que estaban destinados a la exportación. Entonces, en las góndolas de los supermercados de Uruguay era posible ver estos cartones con letras en idioma chino, y Conaprole tuiteó, lo comunicó a través de Twitter para tranquilizar a la gente, y comunicó que son envases que inicialmente estaban destinados a la exportación, y muestra estos desacoples en la cadena de abastecimiento, ¿no? En tercer lugar, el tema de la transferencia de los canales, la migración de los canales. Hay millones de ocasiones de consumo de alimentos que migraron desde los restaurantes al hogar y a través del retail, y también del canal institucional, o sea, de oficinas, escuelas, como decía antes. Los niños están en la casa, entonces, y la gente también, entonces todas esas ocasiones de consumo que antes se daban en cafeterías de oficinas y en comedores de escuelas, ahora se dan en la casa, y la gente compra más en retail por eso, ¿no? Sobre todo alimentos básicos, arroz, pastas, aceite, todo lo que sirva para cocinar también. Y por eso Packaged Food es una de las industrias de mayor crecimiento en 2020. Este gráfico lo que muestra es una serie de industrias que nosotros investigamos en Euromonitor y el crecimiento esperado. Y si bien, bueno, la situación es muy negativa, sobre todo para muchas industrias, por lo menos para lo que es alimentos envasados, es una de las industrias que no le ha pegado tanto el coronavirus, excepto en algunas categorías, ¿no? Pero las categorías más básicas están tirando del carro de toda la industria del packaged food, y al final va a haber un crecimiento mayor que el que hubo en 2019. En 2019, a nivel global, la industria creció en facturación un 1,6%, y para este año, en el escenario base, se espera un crecimiento de más del 8%. Fresh food, también un crecimiento alto, pero no tanto porque la gente confía más en los alimentos envasados, y además porque es posible
estoquearse de alimentos envasados más, no tanto de fresh food, ¿no? ¿Y cuáles son las categorías de packaged food más afectadas por el cierre de food service? Bueno, aquellas donde la participación de food service es mayor. No para todas las categorías food service pesa lo mismo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el peso relativo de food service para cada categoría de producto. Hay categorías, por ejemplo, como por ejemplo las papas fritas congeladas, donde es muy importante el canal food service, sobre todo por la comida rápida, ¿no? Esos sectores, acá dice vegetales y frutas procesadas, va a estar más afectado por el cierre de food service que otros, ¿no? Y dentro de retailing está creciendo en gran medida el e-commerce. Este gráfico muestra la situación en América Latina antes del coronavirus, hasta 2019, y el canal de e-commerce pesaba muy poco todavía, si bien era el que más crecía. Pero hoy por hoy va a pegar un salto. Los sitios de e-commerce multiplicaron la operación hasta 6 veces en abril, dice un artículo del Diario Financiero. Eso es más o menos lo que está en conversación, es el grado de aumento del e-commerce que ha habido, ¿no? Pero ante este aumento, no todos los países contaban con una gran infraestructura. Acá vemos algunos países, China, Corea del Sur, Chile, Estados Unidos, España y el Reino Unido, cómo se distribuye la venta por canal. El color celeste muestra e-commerce. Fíjense que China y Corea del Sur tenían ya muy desarrollado el e-commerce. Entre otras cosas, hay teorías que dicen que es porque ya vivieron, además de la tecnología, ¿no? Ya vivieron problemas parecidos como el SARS, por ejemplo, y ahí también pudieron tener un desarrollo del canal e-commerce por lo mismo. En Chile no es tan desarrollado, como veíamos antes, el canal de e-commerce. En otros países tampoco, pero ahora sí, bueno, van a desarrollarse. Pero el hecho de que no haya habido hasta ahora una gran infraestructura ha provocado problemas. La demanda superó la capacidad de los supermercados al inicio. Este es un artículo del diario El Cronista de Argentina, donde dice que desbordados por la demanda, los supermercados invierten en logística para reducir las demoras en entregas. Ante el boom de las ventas online por la cuarentena, los supermercados pusieron en marcha muchas estrategias para solucionar problemas de logística. ¿Sí? Y además, muchas empresas, por estos problemas, entre otras cosas, que tenían los supermercados para abastecer la demanda y las demoras en las entregas, lanzaron sus propios sitios de e-commerce también para buscar un canal de compensar la pérdida de venta, ¿no? Castaño es un ejemplo, que ahora hace muy poco lanzó un sitio donde uno puede pedir en este sitio, pedidos.castaño.cl, también por Uber Eats. Entonces las empresas están buscando adaptarse, ¿no es cierto? Varias empresas ya lo habían implementado antes del coronavirus. Por ejemplo, Coca-Cola tenía un sitio donde vendía no solo sus propias bebidas, sino también bebidas con alcohol. Y esto ocurre en Chile, pero también en otros países. También ocurre en Ecuador, por ejemplo, donde Tesalia también ofrece quedarse en casa y hacer el pedido a domicilio. Y en muchos casos por WhatsApp. En Estados Unidos también está ocurriendo. Hace muy poco PepsiCo lanzó 2 sitios, uno que se llama snacks.com y otro que se llama pantryshop.com. En snacks.com uno puede elegir los snacks que quiere comprar y vienen en una caja. Esta es una solución para muchos productos que no tienen tanta venta por e-commerce a nivel individual, en packs individuales, y la caja es como un pack un poco más afín al e-commerce. También vende cajas en este otro sitio para cada ocasión, dice, ¿no? Para snack, para cada día, despensa para cada día, de proteína, para workout, etc. Entonces, ¿cuáles son los pros y los contras de esta tendencia del direct to consumer? Bueno, por un lado, como pros, bueno, uno puede ofrecer atención 24/7, puede manejar el portfolio, las marcas que muestra, los stocks, de acuerdo a los stocks que tengo puedo poner o sacar una marca, el manejo del precio, promociones y descuentos, manejar los tiempos de entrega y no depender de si el supermercado puede entregar en una semana o en 2, menor costo de entrega en muchos casos, si es que la logística propia tiene un costo menor que el pago que hay que hacer al retailer, digamos. La comunicación directa con el consumidor también es otra ventaja.
el conocimiento del consumidor, porque lo conozco, sé qué pide, sé qué le gusta, entonces puedo ofrecerle cosas que le gustan, y el testeo de productos. O sea, es muy fácil testear un producto que de otra forma en retail físico quizás sería más difícil. ¿Cuál es el desafío? ¿Cuál es la contra? Bueno, lograr que el consumidor visite cada sitio de cada marca porque es más incómodo, ¿no? En vez de comprar todo en el mismo supermercado, que si compra en cada uno de esos sitios tiene que pagar más de un delivery, si es que cobra el delivery, tiene que recibir cada pedido en forma separada, entonces es una mayor pérdida de tiempo. Ahora, el e-commerce también está llegando al canal tradicional. Ahora hay una aplicación que se llama Wabi, que lanzó Coca-Cola, que está disponible en 8 países, entre ellos Chile, donde los almacenes y los kioscos pueden empezar a vender online. Entonces, como ven, es una tendencia que está teniendo un gran crecimiento. Y seguramente mucho de esta tendencia se va a mantener hasta cuando termine el coronavirus. En cambio, el retail de especialidad es uno de los canales más afectados negativamente. Acá lo que vemos en este gráfico es el peso que tiene para cada canal la industria. O sea, dentro de lo que es para la categoría de panificado, por ejemplo, el canal de especialidad es muy importante. Este canal venía creciendo en forma saludable, digamos, un 5% en 2019, y ahora está más afectado. ¿Por qué? Bueno, por varias razones. Porque los productos que no son empacados, algunos consumidores pueden tener mayor desconfianza por el tema del coronavirus. También los productos o los canales de experiencia, al no salir la gente de la casa, también han sido afectados. Los productos premium también han sido afectados, las bombonerías, por el tema de la recesión. Así que este canal, a diferencia del e-commerce, es un canal bastante más afectado. Bueno, el stockpiling, ya refiriéndose a consumo y a consumidor, fue una reacción que hubo al inicio, generó crecimiento de ventas de productos no perecederos. Alimentos no perecederos, congelados, fueron los que más se sobreestockeó la gente. En segundo lugar, los lácteos, porque solo parte de los lácteos son no perecederos. Y en tercer lugar, los snacks, pero solo algunos tipos de snacks, las galletitas, algunos chocolates por un tema de indulgencia, para darse un gusto en el medio del encierro, pero no todos. Y lo que vemos a la derecha es un gráfico que está construido en base a una herramienta que tenemos en Euromonitor que se llama VIA, que lo que hace es mirar millones de SKU diariamente en sitios web de retailers en el mundo, y lo que se ve es que para la pasta seca, el porcentaje de fuera de stock fue subiendo desde inicios de marzo hasta principios de abril en varios países del mundo, en Italia, en España, en Estados Unidos y en Inglaterra. Ha habido un fuera de stock más alto, ¿por qué? Porque la gente se sobreestoqueó. Otra tendencia que está viendo es que la gente está cocinando más en la casa. Fíjense que un artículo del Mercurio hace un tiempo decía que las máquinas de hacer pan se dispararon la venta durante la pandemia, porque es muy difícil conseguir una máquina de pan. También creció la venta de harina, de levadura, de aceite, todo lo que sirve para cocinar. Los snacks de impulso y los productos on the go han sido afectados por el cierre de los kioscos, porque la gente no sale de la casa, porque la gente va menos al supermercado físico, entonces está menos en contacto con los checkouts, y también por menos reuniones de trabajo y menor necesidad de combatir el mal aliento y menor consumo on the go, han sido afectados todos los productos que vemos en las fotos, ¿no? Chicles, caramelos, pastillas, etc. Barritas de chocolate, etc. Y también otra cosa que está pasando es que hay menos reuniones y celebraciones, tanto de cumpleaños infantiles como de celebraciones y reuniones de adultos, y eso también está afectando a productos que tienen mucho de su consumo asociado a estas ocasiones, como por ejemplo todo lo que es snacks salados, y también, bueno, caramelos, dulces, chupetines, etc. Un ejemplo de innovación que combate un poco esta tendencia de snacks en Corea del Sur es una caja que lanzó Lotte Confectionery, que es una empresa importante de Corea del Sur, donde también por esta tendencia de la reducción de venta en kioscos, agrupó varios productos, los más vendidos, en una caja que es más compatible con el e-commerce. Y el target son los consumidores y los niños que están en sus casas. Entonces, para resumir la primera parte, el COVID ha impactado en el entorno macroeconómico, en la cadena de abastecimiento, en los canales de distribución y en el consumo. Y ahora vamos a ver las implicancias de mediano y largo plazo. Euromonitor venía
ya antes del coronavirus investigando una serie de tendencias, los temas estratégicos, los llamamos nosotros, en alimentos, que son estos 7: segmentación del consumidor en la era de las innovaciones de consumo, la proveniencia de la comida y el efecto del país de origen, la tecnología aplicada a la comida y la economía digital, la comida funcional, alimentos funcionales, el marco regulatorio, después lo que es alimentación consciente y las nuevas creencias en los alimentos, plant-based eating, o sea, la comida de vegetales y proteínas alternativas, y finalmente la alimentación sustentable, ¿no? Y el costo del medio ambiente. Con el coronavirus, algunas de estas tendencias han sido potenciadas y otras han sido frenadas, con todas estas cosas que están pasando del stockpiling, de los cambios en los canales, de la cuarentena en casa y la salud preventiva. Varias de estas tendencias han sido potenciadas, como por ejemplo la nueva ecuación de valor, o sea, acá lo que vemos es un incremento del value for money. Back to local, la gente busca más apoyar a la economía local por la recesión, pero también porque confía más en los alimentos locales. Food delivery, como dijimos recién, el e-commerce está creciendo muchísimo. Food as medicine, o sea, la comida como medicina. La gente busca en los alimentos productos que le den inmunidad. Y el rol de las marcas éticas también está teniendo mayor importancia. Hay muchas marcas que entienden la gravedad de lo que está pasando y en la comunicación y en las acciones están actuando para ayudar. Asia nos muestra qué puede ocurrir en el futuro. Cambios de hábitos que potencialmente van a permanecer. Uno es el localismo y el mayor consumo en pequeñas tiendas locales. Cuando hablo de localismo hablo de apoyar a la producción local, a los alimentos de producción local. Más compras online, aumento del food service delivery, o sea, de comprar en food service pero para llevar, que también está ocurriendo acá, y más compras de alimentos que provean inmunidad. En cuanto a back to local, hay una búsqueda de alimentos de fuentes locales. Nosotros también tenemos una herramienta en Euromonitor que se llama Survey, que es una encuesta a nivel global, donde preguntamos muchas cosas, y una de las preguntas que hicimos es, ¿cuál de los siguientes factores usted busca en las etiquetas de comida y de bebida? Y el país de origen es una de las principales respuestas. En 2019 era una de las principales. Entonces, la gente le importa, a un segmento de la población le importa la procedencia de los alimentos, busca apoyar la producción local, como decía, también le da mayor seguridad a la producción local, y baja el interés un poco por la comida exótica, que era una tendencia que en realidad estaba en crecimiento. Las ocasiones de consumo en el hogar se van a mantener hasta cierto punto, muchas van a volver al food service, yo creo que mucha gente está deseando poder salir, comer afuera en algún momento. Ocasiones de consumo vuelven a food service y canales institucionales hasta cierto punto, y el food service también va a consolidar su infraestructura de delivery y de comida para llevar. Pero a la vez, el cocinar en casa va a permanecer. O sea, hasta antes del coronavirus había caído mucho el tiempo dedicado a cocinar en la casa en el mundo, ahora aumentó mucho, y posiblemente parte de esta tendencia se mantenga, por gusto o también por obligación, digamos, por la recesión, porque hay menos dinero para ir a comer afuera, y también por el teletrabajo, que también va a permanecer. En muchos casos la gente va a estar más en la casa y eso va a sostener la cocina en la casa. Por otro lado, también por un tema de evitar multitudes por parte de mucha gente y preocupación por la seguridad, ¿no? En cuanto al peso ganado por el e-commerce, puede mantenerse, especialmente si la experiencia de compra fue buena para la gente, porque tiene sus ventajas, tiene, entrega expedita, una compra inmediata y una facilidad de delivery, ¿no? Entonces la aceleración de corto plazo que tuvo el e-commerce se va a mantener en algunos mercados. Ahora, si el consumidor tuvo una pobre experiencia, porque la demanda fue mayor que la oferta, porque los horarios de entrega estaban todos copados, o porque los nuevos registros estaban en pausa, son distintas razones por las cuales malas experiencias con el e-commerce pueden hacer que la gente vuelva a comprar a la tienda física. La premiumización, que era una de las tendencias que venía creciendo, tiene riesgo de frenarse, y por el contrario, el value for money va a crecer, el value for money. En cuanto a la premiumización, por ejemplo, de este gráfico, lo que vemos es que en el caso del chocolate, era uno de los drivers de crecimiento, la premiumización. En este gráfico está graficado como con el color naranja,
y muestra la porción del crecimiento que nosotros consideramos que estaba asociada a la premiumización. Este es un modelo de forecast que tiene Euromonitor. Y, por otro lado, lo que vemos es que en los países desarrollados ya venía creciendo los discounters, o sea, la tendencia del value for money, era el canal que más crecía, más que los supermercados, más que los hipermercados, y eso va a continuar y se va a fortalecer. En Chile va también, la cadena Justo y Bueno, que es una cadena colombiana, está llegando, tiene más de 1000 tiendas en Colombia, y acá está comprando la cadena Herbie, que tiene 32 locales, y bueno, no sé si en Chile se va a dar lo mismo que sucedió en Colombia, porque el retail es distinto, el panorama de retail, los retailers acá son muy fuertes, entonces acá el canal discounter nunca llegó a tener el desarrollo que sí tuvo en Colombia, ¿no es cierto? Pero bueno, hay que ver si Justo y Bueno logra desarrollarlo más. Pero es un momento donde es un buen momento para este canal por los precios bajos que maneja. El interés por los alimentos funcionales podría perdurar. Fíjense que hasta el año pasado los alimentos que ofrecían un apoyo para la inmunidad no eran de los más elegidos dentro de lo que es el mundo de health and wellness. Otros, como la salud digestiva y la energía, tenían mayor peso, pero ahora van a tener un mayor aumento estos alimentos. En Japón, un ejemplo, hay un yogur probiótico que se llama R1, la marca, que es de la empresa Meiji, que aumentó mucho sus ventas en Japón desde el inicio de 2020. Ellos tenían una botellita de yogur, y por la alta demanda lanzaron un pack familiar ahora. En Chile, una cadena de farmacia se refiere al alimento como medicina, ¿no? En su folleto dice que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina, también graficando un poco esto que estoy contando, ¿no? Finalmente, el rol de las marcas éticas es otra tendencia impulsada por la pandemia. En Colombia hay una marca que se llama Ramo que le cambió el nombre a sus packs, le puso Ánimo, Unidos, Abrazo, Pa'lante, y he visto muchos tweets de gente que apoya y agradece a Ramo por estos mensajes. Esto también es una tendencia que venía de antes y ahora se va a reforzar. Hay una leche en Ecuador, por ejemplo, que se llama True, que dicen, podríamos hablarte de lo rica que es nuestra leche, pero preferimos contarte que apoyamos a más de 6.000 pequeños y medianos productores. Porque en realidad, post pandemia nos esperan más desafíos que ya venían desde antes, ¿no? Sobre todo el calentamiento global, y esta marca es un ejemplo de mensajes asociados a esa tendencia. Utilizamos energía limpia, usamos envases amigables, practicamos el comercio justo, todo el mundo, digamos, todo este tema también del apoyo a la gente que va a tener problemas económicos también es importante. Entonces, para terminar, efecto de corto plazo, stockpiling, hubo sobreestoqueo, hubo una disrupción en la cadena de abastecimiento. En el mediano plazo vemos un aumento de lo que es value for money, de las marcas privadas, la búsqueda de precio por la recesión. Va a permanecer el aumento de la cocina en el hogar. Hay una menor demanda en canales de food service y canal institucional. Y hábitos que el consumidor que pueden permanecer son el aumento del e-commerce, la búsqueda de seguridad en los alimentos y la búsqueda de productores locales, y más compras de alimentos que provean salud y bienestar. Y bueno, gracias. Justo, bueno, hace más o menos 28 minutos que estoy hablando, así que estoy abierto para preguntas. Muchas gracias, Andrés. Muy interesante e ilustrativa tu presentación. Creo que van a haber varias preguntas al respecto. Así que tenemos tiempo para que los asistentes puedan hacer las consultas. Les reitero a través del chat, por favor, y así Andrés puede empezar a dar la respuesta. Bueno, aquí hay un primer comentario que agradece, súper bueno, excelente análisis. Gracias. Vamos a esperar un poquitito para que... Aquí veo que vienen llegando más. Bueno, por lo pronto todos agradecen y dicen que está todo muy claro, así que... Bueno, por ahora toda buena noticia.
Sí, no, efectivamente fue muy interesante, muy ilustrativo y además muy complementario con lo que nos planteaba Aníbal en un principio. Eh, Sí, Interesante también aquí el componente regulatorio, Andrea, porque tú en algún momento lo mencionaste, pero esto también va a significar un ajuste muy importante desde el punto de vista de los marcos regulatorios. Tú mencionaste al final de tu presentación una publicidad de las farmacias NOV en Chile, que es una farmacia de productos naturistas, ¿no? Y que sí, dice que tu alimento sea tu medicina. Bueno, ahí sí, tenemos un tema regulatorio muy complejo, porque efectivamente en Chile y en prácticamente todos los países del mundo hay una barrera infranqueable entre alimentación y medicina, digamos, ¿no? sí, Y los alimentos como promotores de la salud es una cosa y alimentos como medicina es otra. Sin embargo, parece que sí. esa barrera empieza a socavarse de algún modo en estas nuevas contingencias. Así es. Hay dos tendencias ahí en el tema del marco regulatorio. Una es la comida como medicina y ahí lo que se incluye son alimentos que está comprobado científicamente que ayudan. Hay alimentos que está comprobado que científicamente mejoran la salud o previenen la salud. Después hay otra tendencia que es la comida con claims funcionales, donde ahí incluimos alimentos que no necesariamente tienen una comprobación científica, pero que igual hay alimentos que afirman, bueno, este alimento te ayuda a dormir mejor, por ejemplo. Y entonces hay de las dos cosas. Y sí, en cuanto a marco regulatorio, también otras tendencias que veíamos era, bueno, todo el tema del etiquetado, ¿no? Que fue muy importante en el momento. Y el e-commerce, Eh, ¿ah? El delivery y el e-commerce van a requerir seguramente un upgrade regulatorio muy importante, porque el delivery y el e-commerce de alimentos está fuera de la regulación alimentaria normalmente en los países. Y esto va a presionar y va a acelerar una conversación que ya venía de la necesidad de cómo los reglamentos sanitarios de los alimentos en los países y el propio COEX se hace cargo de esta nueva forma de consumo. sí, sí, sí. Mira, justamente ahí Andrea Sofía pregunta por las regulaciones en el delivery, si tienen algún antecedente. La verdad es que no tengo más información de eso. ¿No? Eh, Hay una que dice, Andrés, ¿cómo ve Neuromonitor el crecimiento de la plataforma e-commerce en Chile? Como decía, hay muchos jugadores que se están sumando, otros están reforzando. Como dije, creo que hay pros y contras. Por un lado, hay muchas ventajas de hacerlo, pero también hay un desafío, ¿no? Que es que la gente realmente no es que vaya solo una vez para probarlo y nunca más. Hay que ver cuando esto se normalice si vale la pena ir a visitar cada uno de los sitios de las distintas marcas o preferible comprar todo en uno solo, ¿no? Tienen que realmente tener alguna oferta diferencial o un descuento muy importante para que valga la pena comprar en un canal especializado. Mm, sí, veo que hay mucha reacción al tema del tema regulatorio y la necesidad de abordar el tema del delivery. Efectivamente, Sí, creo que es un gran desafío. Y, sí, los otros, el tema regulatorio lo hemos visto más hasta ahora relacionado con todo lo que está haciendo el gobierno y los gobiernos en general de Latinoamérica para combatir la obesidad. El tema de los sellos en los distintos productos es una tendencia que viene creciendo en todos los países de Latinoamérica. Cada año prácticamente un país se suma a la tendencia de los sellos. El modelo chileno es un modelo muy mirado en eso. También el modelo ecuatoriano del semáforo. Entonces, nosotros, más que nada, el tema regulatorio lo enfocamos desde ese punto de vista, ¿no? El tema de combate con la obesidad y de los sellos bueno, que avisan del exceso de azúcar, exceso de sal, exceso de mm, sodio, de calorías, exceso de grasas. Ese es donde más foco le hacemos. Me preguntan si tienen acceso a la presentación, si yo voy a enviar la presentación a Daniela para que entiendo que la van a compartir, ¿no? sí, claro, las presentaciones las vamos a compartir, por eso es importante que nos dejen su correo electrónico aquí en el chat y así nosotros poder hacerles entrega del material. Aquí hay una pregunta, Lorena Marchán pregunta, ¿el uso de Sí, tecnología antigua blockchain en trazabilidad de productos surge como una tendencia? Bueno, acá
Yo creo que no solo el blockchain, sino que las tecnologías digitales, las tecnologías de interoperabilidad de datos, las tecnologías de sensorización, las tecnologías de robotización, todas estas van a tomar un nuevo impulso o una aceleración en su progresión con estos Sí, impactos de la pandemia. sí, sí, era una tendencia que ya venía, nosotros la llamamos Digital Traceability, y sí, es una tendencia que ya venía creciendo, y claro, si esta tendencia va a permitir que la gente confíe más en el producto, porque va a saber exactamente de dónde viene, va a crecer. Hay un ejemplo que es un chocolate de Ecuador que se llama The Other Bar, que, claro, ahí tiene un código QR, el envase, que uno lo puede escanear y puede saber exactamente quién cultivó ese chocolate, ¿no? Es un caso de Ecuador también. Aquí te preguntan qué piensas tú de la comida al vacío, si es que podrá crecer la comida al vacío. Yo creo que sí, porque también, no soy experto, pero entiendo que también da mayor seguridad, entonces me parece que puede tener un crecimiento por ese lado, ¿no? Por el tema de que la gente confíe más en eso. Claro, finalmente todas las tecnologías que permitan generar mayor confianza, más Ujú. transparencia y más información van a tener un espacio importante en el comercio de alimentos. Exacto. Aquí citan a Hipócrates, dicen que tu alimento sea tu medicina. Sí. Es cierto, Eso, el bueno, tema es, el folleto dice eso, ¿no? El folleto dice mm, que es frase de Hipócrates. el tema es Hipócrates, sí, que lo que Hipócrates. no Sí. generar confusión, porque aquí es cierto lo que tú dices, que hay alimentos que tienen propiedades funcionales y otros que está comprobado científicamente que tienen, por ejemplo, el calcio, el suplemento de calcio en los alimentos contribuye a la osteoporosis, eso está demostrado, sí, está bien. Ujú. El tema es que la gente no reemplace las medicinas por los alimentos porque normalmente tienen una función preventiva, pero no tienen una función curativa, y ese es Exacto. el gran problema, ¿no? ¿Mm? Exacto. Sí, hay una tendencia a tratar de prevenir la salud, ¿no? De prevenir problemas de salud a través de los alimentos. Bien, se siguen sumando los agradecimientos y las felicitaciones a ambos expositores. Queremos nuevamente darle las gracias. Mira, acá hay una última pregunta. Dice, ¿qué desafíos tendrán los pequeños productores agrícolas para incorporarse a este nuevo escenario? Sí, el otro día veía, respecto a esa pregunta, el otro día veía un video que era de Colombia, donde hablaba una persona de esto y decía que era impresionante cómo se estaban adaptando porque no queda otra. O sea, a pesar de estar alejados, bueno, hoy con la tecnología es posible sumarse y estar comunicado y hay que sumarse para poder adaptarse a los tiempos, ¿no? Así que eso es lo que puedo decir, ¿no? Del tema. Sí, yo agregaría, a propósito de lo que tú planteas, el tema de volver a lo local, de privilegiar el comercio, la producción local, es un espacio y una oportunidad para la producción, para la pequeña producción, para los pequeños productores de alimentos, pero los pequeños productores agrícolas también. Y por otro lado, todos tienen un teléfono, y hoy día es muy simple el acceso a través del teléfono a un montón de aplicaciones tecnológicas que no requieren un gran esfuerzo tecnológico como pudo haber sido en otro momento el incorporarse a estas tendencias, ¿no? Sí, cierto, hay Claro, que capacitar, hay que hacer un trabajo ahí, pero hoy día no hay nadie que no tenga un teléfono y probablemente un teléfono que sea hasta más inteligente que uno, digamos, ¿no? Entonces, claro, sí. mm, En mm, ese sentido casi que se igualó un poco más la situación. mm, ¿Eh? mm, Ahora estamos prácticamente todos lejos, ¿no? O sea, todos estamos a la distancia de la cámara. En ese exacto. sentido, ellos que estaban más lejos antes ahora están prácticamente a la misma distancia que nosotros. Bien, bueno, eh, siguen sumándose más agradecimientos, nosotros lo reiteramos, creemos que ha sido una muy interesante reunión. Eh, Como le decimos, las presentaciones se las vamos a hacer llegar vía correo electrónico a cada uno de los que han participado, y no me queda más que decirles que hemos tenido una gran participación, 173 en este momento personas conectadas, deben haber sido del orden de 200 las que estuvieron entre los que entraron y salieron y los que se mantuvieron.
Así que nos sentimos muy satisfechos, creemos que hemos cumplido con el objetivo y esperamos muy prontamente volver a encontrarnos con otra propuesta, con otras temáticas, con otros expositores para seguir conversando desde estas plataformas sobre lo que estamos viendo, sobre lo que viene y sobre cómo podemos perfeccionar, mejorar, potenciar el desarrollo de la industria alimentaria y los emprendimientos, particularmente en la zona de influencia del Hub Alimentos, que desde O'Higgins hasta Ñuble. Muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Muchas gracias. Chao, Hasta chao. luego.